Así que mis amados hermanos, vamos a estar puestos de pie en esta hora. Vamos a tratar de ser breves. Vamos a tratar de ser breves. Vamos a hablar algo aquí que el Señor nos dio y lo vamos a tocar. Gloria al Señor. Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. No es lo mismo predicar en el hogar que predicar aquí. En el hogar estamos un poco más pausados. Aquí pues tenemos más libertad de espacio. Gloria al Señor. Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. Cuando lo tenga puede decir amén. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Génesis 2, versículo 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere ciertamente morirás. Dios añada bendición a su santa y bendita palabra y también a nuestra vida. Vamos a disertar bajo el tema una libertad con límites. Dígale que está a su lado, una libertad con límites. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que te continúe glorificando en medio de nuestras vidas en esta poderosa noche. Te pedimos, Jehová, Señor amado, que esta palabra corra y sea glorificada en cada corazón que está aquí en esta noche presente. Como dice la misma, Señor amado, que esta palabra no torne a ti vacía, sino, Señor amado, que haga el efecto y el resultado por la cual tú la estás enviando hacia nosotros en la noche de hoy. Te pido como siempre que toda la gloria, Señor, te la voy a dar a ti y a nadie más se la daré, Señor. Y por último te pido, Señor, que nos ayudes a ser hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, lo he pedido. Amén. Voy a tomar asiento. Antes de comenzar quisiera agradecerle a Juan, el hermano Gisela, que estuvo ayer aquí, a Donel, a Manuabel, Gisela, Yare. Esto se hizo ayer. Amén. Tanto nuestro hermano Ángel Fuente, allá de nuestra iglesia, y nuestro hermano Juan hicieron el altar. Así que le damos gracias. Vamos, un aplauso a esta gente valiente, valerosa. Amén. Gloria al Señor para la obra del Señor y agradecemos, amén, todos los que de alguna manera estuvieron aquí de esta parte, amén, y de los que de Tampa vinimos también para que esto pudiera ser posible. Así que damos gracias al Señor en esta hora. Cuando hablamos del tema de la libertad, esto es un tema, mis amados hermanos, que hay muchas personas que tienen una idea de la libertad errónea, porque hay quienes piensan que la libertad es simplemente hacer lo que yo quiera. Hay gente que piensa que la libertad, esa palabra es yo hacer lo que yo quiera. Yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera porque yo soy libre. ¿Usted ha escuchado a alguien hablar así? Pero sencillamente esa es una libertad falsa. Porque sencillamente la Biblia dice que el que no es esclavo de la justicia es esclavo del pecado. Por lo tanto, sencillamente la persona que puede racionar de esa manera no tiene libertad. No tiene libertad. Simplemente ese es el común pensamiento de la raza humana. Que para ellos libertad simplemente es que nadie le prohíba. Para ellos libertad es que nadie los limite. Para ellos la libertad es que nadie le diga lo que tienen que hacer. Para ellos, para alguien, eso es libertad. Pero la Biblia en este día nos va a enseñar algo muy interesante. Porque nos va a enseñar lo que es la verdadera libertad. Pero que la verdadera libertad es una libertad con límites. Y esa es la verdad que nos enseña las Escrituras. La Biblia dice en Juan 8:32: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero en el contexto en que Juan trae ese escenario y esa porción bíblica, era porque estaba
había un dilema entre la ley de Moisés y la verdad de Jesucristo. Y por eso es que Pablo tiene que decir, conoceréis la verdad. Por eso es que Juan tiene que decir, conoceréis la verdad, Jesús hablando, y la verdad os hará libre. Porque la ley, aleluya, que había sido establecida por Dios a través de Moisés, no hacía libre al hombre, sino que condenaba al hombre. Porque señalaba en el hombre aquellas cosas que el hombre tenía, y entonces el hombre vivía condenado a aquellas cosas. Pero cuando llegó la verdad de Dios, por eso es que dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres. Pero en el tiempo en que nosotros vivimos, esta libertad ha sido malinterpretada, aún dentro de las congregaciones. Pablo expresó y dijo que no usáramos la libertad que Dios nos ha dado como libertinaje. ¿Por qué? Porque hay personas que piensan que esta libertad, vuelvo y hago énfasis a esa expresión, es para hacer lo que yo deseo, es para hacer lo que yo quiero, y yo hago lo que yo quiero y no le tengo que dar cuenta a nadie. Pero esa no es la libertad que nos enseña la palabra, esa no es la libertad que nos enseña la Escritura. Por eso es que esta historia es muy interesante, porque en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, y luego de hacer aquellas cosas, los animales, separar el día de la noche y separar el mar de la tierra, entonces Dios crea al hombre, lo crea a su imagen y semejanza. Y luego que crea al hombre, también crea a la mujer, la saca del hombre. Ahora entendamos algo. La Biblia dice que cuando Dios estaba haciendo esto, entonces la Biblia dice que Dios creó un lugar para el hombre llamado el huerto del Edén. Ese lugar había sido preparado para el hombre, para que el hombre viviera en ese lugar y no tuviera necesidades de nada. De nada. Todo estaba allí. Estaban los árboles allí, que eran los alimentos. Todo estaba allí. Todo era perfecto. La Biblia dice que todo lo que Dios hizo era bueno, era perfecto. La idea que a veces desarrollan, amén, los que a veces leen esta porción de la Biblia, es que dentro de aquella libertad que el hombre gozaba, porque el hombre era libre, el hombre no tenía pecado, el pecado no se sabía ni que ese era el nombre del pecado. No había pecado porque el hombre era perfecto, había sido creado a imagen y semejanza de Dios en una perfecta creación. El hombre era perfecto. Pero sencillamente, en aquel lugar donde Dios puso al hombre, y aquí comienza esto, en aquel lugar donde Dios puso al hombre, Dios le puso una limitación. Aunque había perfección, aunque el hombre no tenía ese gene del pecado dentro de él, aunque el hombre todavía no sabía lo que era lo bueno y lo malo, Dios puso dentro del huerto una limitación. Y Dios le dijo al hombre, le dijo, vas a poder comer de todos los árboles que están en el huerto, pero de uno solo no puedes comer. Pues la pregunta que le sale a los escépticos es porque Dios sabiendo eso, ¿por qué razón puso ese árbol allí? Esa es la pregunta que los escépticos dicen. Dios lo puso a propósito. Dios plantó aquel árbol a propósito para tentar al hombre, sabiendo que el hombre en su curiosidad, sabiendo que el hombre podría caer en algún momento en esa tentación. Pero la Biblia declara y nos habla en Santiago capítulo 1 versículo 13 en adelante, que Dios no puede ser tentado. Amén. Y que Dios no tienta a nadie. Que cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Es atraído, es seducido, y una vez envuelto al pecado, darle la muerte. Entonces, entendiendo este principio bíblico, entonces ese fundamento o ese argumento de los escépticos se cayó. No puede estar ahí. Porque entonces hay otra razón por la que entonces Dios tuvo que plantar aquel árbol del huerto, que no era que ese árbol del huerto era bueno o malo, es que ese árbol contenía el conocimiento del bien y del mal. La ciencia del bien contenía el conocimiento
No que era el árbol malo, bueno, no, contenía el conocimiento. Entonces el hombre es plantado en aquel lugar. Y en aquel lugar la Biblia va relatando que en aquel lugar Dios le pone esa restricción al hombre. ¿Sabe qué? Los hombres, los seres humanos, no nos gustan las restricciones. ¿A quién le gustan las restricciones? Pregúntele a sus hijos. No le gustan las restricciones. Usted tiene que acostar a cierta hora. No le gustan las restricciones. Es más, el carro, el vehículo que usted maneja, aunque el vehículo que usted maneja es suyo, usted tiene restricciones en ese vehículo. Usted tiene que ponerse el cinturón de seguridad. Usted tiene que ir a cierta velocidad por las carreteras. Si son zonas urbanas o son una autopista, hay diferentes velocidades. Tiene que ir a 25, tiene que ir a 20, tiene que ir a 55. No se puede. ¿Por qué hay limitaciones en eso? Alguien diría, pero si el vehículo es mío, yo lo pagué. Yo lo corro a la velocidad que me da la gana. A la velocidad que yo quiero, yo lo corro. Pero sencillamente las restricciones están puestas para evitar los accidentes. Porque cuando nosotros no seguimos las restricciones o las limitaciones, estamos exponiéndonos a que tengamos un incidente o accidente que nos pueda hasta costar la vida. Entonces hay un beneficio en las limitaciones que Dios nos ha puesto. Hay un beneficio en esas limitaciones. Entonces el hombre era libre. El hombre era libre. Y en esa libertad el hombre andaba junto a su compañera. Hasta que un día apareció en el escenario Satanás, que apareció en el escenario. Y quería acabar con esa paz y con esa vida perfecta que vivía esa pareja. La Biblia no da ahí detalle, la Biblia no da detalle, pero la Biblia nos enseña que en un momento dado Satanás logró, metido en aquella serpiente, logró tener una conversación con Eva. Mire, lo único que necesita el enemigo de las almas, para aquellos que están aquí que son amigos, lo único que necesita el enemigo de las almas es que usted le preste su oído. Lo único que necesita el enemigo de las almas es que usted le preste su oído para que él entonces pueda decir todas las mentiras que él tiene que decir y usted sea privado de esta libertad gloriosa que el Espíritu de Dios nos ha dado. Sencillamente, cuando hablamos de esta temática, estamos hablando de esta libertad, que no es una libertad para hacer lo que queremos, sino es una libertad para vivir una vida de acuerdo a Dios, de acuerdo a sus preceptos y de acuerdo a sus mandamientos. Una libertad que nos trae un beneficio moral, pero también nos trae un beneficio espiritual. Establó esa conversación. Tanto es así que el enemigo logró persuadir la mente de esta mujer, la logró persuadir. Y con su mentira y con su media verdad logró que Adán y Eva cedieran al ofrecimiento que él estaba haciendo. Por eso es que eran las restricciones, y por eso era la restricción, porque este árbol de la ciencia del bien y del mal, cuando aplicamos esta palabra de ciencia, lo que significa, implica el discernimiento y discriminación, pero que no implica necesariamente la relación íntima. O sea, cuando hablamos de esto, estamos hablando de que ese árbol, a la vez que alguien pudiera comerse el fruto que fuera, porque no, la Biblia no dice cuál fruto es, sino que la gente se inventa cosas, pero la Biblia no dice qué fruto era, pero a la vez iba a caer sobre esa pareja un discernimiento de lo bueno y de lo malo, y ese discernimiento le iba a dar la capacidad a ellos para elegir lo bueno o lo malo. Ese discernimiento. Es importante que entendamos esto. Entendamos esto. Entonces, sencillamente, cuando usamos esta palabra que expresa el discernimiento, pero no una relación íntima, no era que inmediatamente
que ellos tomaran el fruto, iba a haber una relación íntima entre ellos y el pecado. Escuche bien. Sino que iba a entrar un discernimiento, y después de ahí, de esa acción, ellos iban a decidir si seguían viviendo la vida que tenían o seguían viviendo la vida que habían comenzado a experimentar. Que en el momento en que comieron de aquel fruto, se despertó en ellos lo que ya estaba, el conocimiento entre lo bueno y lo malo. Entró ese conocimiento de saber y se dieron cuenta que no estaban desnudos para Dios aquí en este día. Pero anteriormente, como eso no estaba, para ellos era nada. Para la mentalidad de esta primera pareja, eso era nada, eso era común, eso era corriente. No había la mentalidad que tiene el mundo hoy. Aleluya. Ellos podían andar libremente como ellos les pareciera. ¿Por qué? Porque había una creación perfecta. Pero inmediatamente se despertó el discernimiento por haber comido de aquel árbol. Entonces comenzaron ellos a reconocer que era lo bueno y que era lo malo. Empezaron a reconocer esas cosas. Sencillamente, cuando usamos esta palabra del discernimiento, entonces esta palabra nos lleva a otra palabra de origen. Y esta palabra de origen, llamada yada, tiene dos definiciones. Número uno, yada significa saber por observación y reflexión. Hay gente que ya conoce que algo es malo por observar solamente lo que está ocurriendo. Y poder reflexionar que si hace lo que hace fulano, puede crear consecuencias a su vida más graves de lo que le está pasando al otro. Por observación, por observación. Y número dos, saber por experiencia. Esta palabra discernimiento, saber por observación. Esta primera pareja no supo saber por observación, tuvo que saber por experiencia. Ellos miraron aquel árbol y no pudieron poder identificar la ley de Dios que le había dicho: no coman de ese árbol. Eso es saber por observación. Si Dios dice que algo es malo, ¿por qué yo voy a tocarlo? Si Dios dice que algo no me conviene, porque yo lo quiero. Entonces, si yo lo tomo, voy a descubrir lo que Dios me está diciendo por experiencia. Pero Dios quiere que la iglesia de hoy, aleluya, y que los hermanos de hoy podamos obedecer la ley de Dios por observación. Que podamos discernir por observación y por reflexión. Que pensemos en nuestro corazón y pensemos en nuestra mente cuáles son las consecuencias de desviarnos si Dios nos ha dicho que no nos desviemos. Pero la mayoría de nosotros, amados hermanos, tomamos el camino difícil. Tomamos el camino difícil. ¿Cuál es el camino difícil? Saber por experiencia. A la vez que usted prueba el pecado, se le es difícil dejar de hacerlo. A la vez que usted, eso es como el gato. El gato, pastor, ¿qué tiene que ver el gato? El gato. A la vez que usted le da un poquito de leche y comida, ese gato sigue viniendo todos los días. Y entonces para sacarlo se necesita. Al otro día ya está el gato, miau, dame leche. Ahí está el gato otra vez ahí, así es el pecado. Cuando usted le da un poquito de comida al pecado, le da un poquito de libertad, le da un poquito, ese pecado lo va a seguir persiguiendo todos los días. Y se levanta por la mañana y ahí está el pensamiento. Y se levanta por la mañana y ahí está el pensamiento. El pensamiento de hacer lo malo. Entonces necesitamos una ayuda. ¿Y cuál es la ayuda que Dios nos ha dejado para que nosotros podamos vencer el pecado? La ayuda del Espíritu Santo. Por eso es que la Biblia dice que la carne y el Espíritu tienen una guerra entre sí. Y ambos se oponen para hacer lo que quisiesen. Está el deseo de Dios y el deseo de la carne. El deseo del Espíritu y el deseo del pecado. Y el pecado no quiere que usted ore. Y el pecado no quiere que usted se convierta. Y el pecado no quiere que usted alabe a Dios. Y el pecado no quiere que usted camine en santidad. Y el pecado no quiere que usted se consagre. Aleluya. Pero el Espíritu te dice: yo quiero que tú sirvas. Yo quiero que tú camines. Yo quiero que tú alabes. Y está el Espíritu Santo provocando ese deseo. Entonces, por eso es que muchos llegan al camino de Dios. Estoy cerquita del final. Por eso es que muchos llegan al camino de Dios y entonces llegan con la falsa idea
Cuando yo me convierta a Cristo, se acabó el deseo del pecado. Y es cuando más le viene. Se convierten a Cristo con la falsa idea, porque alguien le predicó también esa falsa idea. Gloria a Dios. Si vienes a Cristo ya no vas a sentir deseo por nada. Pero entonces la persona se da de cuenta que a los 4 días el deseo es más fuerte. Porque ese deseo, a la vez que usted probó el pecado, ahora usted tiene que aprender a dominarlo. Ese deseo va a seguir con usted hasta la tumba. ¿Cuántos alaban a Dios? Hasta la tumba. Usted se va a morir con ese deseo. Pero una cosa es que usted complazca ese deseo, y otra cosa es que usted se mantenga peleando en contra de ese deseo. ¿Cuántos alaban a Dios? Por eso es que hay gente, aleluya, que cualquier cosita lo lleva nuevamente al pecado, porque ya el deseo está ahí. Pero hay gente que aleluya, de alguna manera se ha convertido de verdad, y cuando viene el deseo dice: yo no puedo ceder a ese deseo, yo no puedo dejar mi brazo torcer a ese deseo, yo tengo que pelear contra ese deseo. Dios me sacó de ahí y yo allá no puedo volver. Eso es. Entonces, ese sencillamente, entonces Dios planta este árbol, y sencillamente cuando Dios planta este árbol, entonces Adán y Eva fueron seducidos por aquel deseo, por aquella, porque la Biblia dice que ella dijo que era agradable a sus ojos. Aleluya. Fueron seducidos y comieron de aquella fruta. Les voy a decir algo aquí poderoso. Les voy a decir algo aquí. Aleluya. Comieron de aquella fruta, ¿sabe qué? Pero Adán y Eva tenían ahora la elección. Escuche bien. O de arrepentirse. De arrepentirse. Y decir: no vamos a comer más del árbol. Y vamos a seguir las restricciones. Y vamos a seguir la ley de Dios. Pero sencillamente, el error de ellos fue comer. El error de ellos fue activar en ellos ese discernimiento y ese conocimiento del pecado, y experimentar todo lo que ellos experimentaron. Dios sabía que el hombre iba a volver a comer del árbol. Dios sabía que el hombre, a la vez que pecara, a la vez que rompiera su ley, el hombre iba a continuar en un deseo continuo de aquello que comenzó a sentir en el instante que comió del fruto. Por eso es que Dios tuvo que sacarlo del huerto. No lo pudo dejar allí. Lo tuvo que sacar del huerto, porque no solamente estaba allí el árbol de la ciencia del bien y del mal, sino también estaba el árbol de la vida. Y ese árbol de la vida era el que le daba inmortalidad a esa pareja. Mientras ellos comían, no morían, se mantenían bien. Pero entonces, si Dios no saca al hombre, el hombre sería un pecador eterno, porque estaría pecando y comiendo del árbol de la vida y jamás se moriría. Imagínense. Entonces Dios tuvo, conociendo Dios el pensamiento del hombre, lo saca del huerto. Y el hombre pierde de manera temporal aquel beneficio que Dios le había dado. Entonces, la gran pregunta de muchos, sabiendo todo esto, Dios, vuelvo a lo mismo, vuelvo a lo que comencé a decir. Entonces, ¿por qué Dios permite esto? Si Dios sabía que el hombre le iba a fallar, ¿qué le va a explotar la burbuja 4 o 5? Mire, si Dios sabía que el hombre iba a fallar, ¿por qué deja ese árbol ahí? ¿No se ha preguntado usted eso? Si Él sabía que iba a fallar. Si Dios, conociendo todas las cosas, acuérdese que uno de los atributos de Dios que es omnisciente, Él sabe todas las cosas. ¿Por qué lo dejó ahí? Hay muchos que llegan al extremo de decir que el plan de Dios falló. Dios nunca falla en su plan. Su plan es perfecto. Déjeme decirle lo que está siendo provocado aquí. Ahora el hombre, con este conocimiento, no altera el plan de Dios. A lo contrario, continúa dentro del plan de Dios, porque dentro del plan de Dios era que el hombre le sirviera por elección. Gracias, Dios. Jesús, aleluya. Dios no quería que el hombre le sirviera como un robot, sin tener la decisión de tomar. Dios no quería que el hombre le sirviera así.
Dios quería que el hombre pudiera, escuchen bien lo que voy a hablar, de alguna manera el hombre cuando abrió esa puerta al pecado, esa familia se volvió una familia disfuncional, de tal manera que el hermano mayor mata al hermano menor. De tal manera comenzaron unos acontecimientos, pero de tal manera todas las generaciones que comenzaron a subir, entonces ahora tenían la elección o de servir a Dios o de servir al pecado que habían probado. Entonces Dios quiere que nosotros, los que estamos aquí, aquellos que le estamos sirviendo a Dios, no le estamos sirviendo a Dios obligados. No estamos aquí porque tenemos miedo. No estamos aquí porque alguien nos puso una pistola y dijo, acepto a Cristo o te mato. No, estamos aquí voluntariamente porque estuvimos allá por experiencia y nos dimos de cuenta que eso no funciona, que eso no trae gozo, que eso no nos lleva a ningún lado, pero experimentamos el gozo, experimentamos la paz de Dios y nos dimos de cuenta que este es el verdadero camino. El verdadero camino. Entonces Dios quería que era el hombre que sale fuera del huerto. Y Dios tiene que colocar dos querubines con espadas dando vueltas para que no se acercaran al árbol de la vida. Ahora Satanás se mete en esa familia de manera que Satanás sabía que Caín era un hijo del diablo, pero Abel era un hijo de Dios. Entonces de alguna manera Satanás quería matar ese plan de Dios. Pero ¿qué hizo? Hace que Caín se encele con su hermano. Hace que Caín sienta celo por su hermano. Hace que Caín vea la prosperidad de su hermano. Y entonces diga, a este hombre yo lo voy a matar. Y mata a Abel. Y pensando que Abel siendo asesinado se acababa el plan de Dios. Pero la Biblia dice que Dios le concedió a Eva tener otro hijo. Y este hijo se llamó Set. Y Set del hebreo al castellano significa sustituto. Dios tenía todo organizado, porque el plan de Dios no lo puede matar el diablo, no lo pueden matar los demonios, no lo puede matar nadie. El plan de Dios continúa, porque el plan de Dios es salvar al hombre. El plan de Dios es salvar al hombre. Y el plan de Dios no va a morir. Entonces Dios quería que el hombre le sirviera voluntariamente. Voluntariamente. Si hay amigos aquí, Dios no quiere que usted pase aquí con miedo. Que Jehová me va a matar si no me convierto. Es que si no te conviertes, como quiera, un día te vas a morir. La idea no es morirse, porque aquí todo el mundo algún día va a tener que morirse. Porque nadie dura 100 años eternos, nadie es eterno aquí en la tierra. La idea es que, como yo decía en un funeral hace poco, la idea es que yo no estoy peleando por esta vida, yo estoy peleando por la vida eterna. Nos vamos a morir de alguna manera, pero lo importante no es morirse, lo importante es donde yo pasaré la eternidad. Entonces, sencillamente, Dios quería que el hombre le sirviera por elección, voluntariamente, que el hombre fuera el que decidiera servirle a Dios. Por eso es que existe el límite. ¿Por qué existen los límites? Porque esta libertad tiene límites. Esta libertad tiene límites. Voy resumiendo. Porque Dios sabe lo que te afecta. Dios sabe lo que te hace daño. Dios sabe lo que a mí me afecta. La Biblia dice que cuando Ana oraba a Dios, en agradecimiento oraba a Dios, decía, no hay hombre que pueda con su propia fuerza. O sea, aquí la fuerza de nosotros no sirve para nada. Aquí la fuerza de Dios es la que sirve. La fuerza de nosotros no sirve para nada. Como Dios sabe lo que te afecta, por eso hay cosas que Dios no te las va a permitir. Porque si te las permite, te vas a perder. Y Dios no quiere que te pierdas. Dios quiere que te salves. Dios sabe lo que nos afecta. Nosotros los seres humanos somos seres humanos complejos. Porque aún sabiendo lo que nos afecta, lo seguimos haciendo. Alabanza al Cordero. Si el doctor te dijo que tú no puedes comer cierta carne, que no te puedes alimentar de ciertas comidas, porque hay un problema ahí, que si tú sigues las instrucciones, si tú sigues las indicaciones, puedes vivir más o puedes eliminar hasta el problema, pero nosotros seguimos comiendo lo que nos afecta. Entonces nosotros los seres humanos somos muy complicados, porque entonces Dios nos dice algo
que nos afecta. Hay relaciones que afectan. Hay amistades que afectan. Dios te dice, ese amigo no te conviene, esa amiga no te conviene. Porque tú quieres ir a la iglesia y ella quiere ir al party. Tú quieres alabar a Dios, pero él quiere irse a beber. Entonces eso, la Biblia dice, amén, que Dios y Belías no pueden estar juntos. Que no podemos estar en la mesa de Dios y en la mesa de los demonios. Que no podemos estar ahí. Aleluya. Que por una fuente no puede haber dos aguas. Tiene que haber una sola agua. Entonces Dios nos dice, eso te afecta. Pero si yo no le hago caso a Dios, yo voy a experimentar las consecuencias. Entonces, número uno, Dios pone límites. Porque Él sabe lo que nos afecta. Número dos, Dios pone límites para prevenir en nuestra vida accidentes espirituales. Usted sabe que hay cosas que han pasado en nuestra vida que pudieron haber sido prevenidas, pero por el antojo nuestro, por nuestro deseo, no previnimos esas situaciones y tenemos que estar experimentando hasta consecuencias hasta que nos muramos. Hay consecuencias que te duran 2 y 3 meses, pero hay consecuencias que te siguen hasta el día de hasta el último día tuyo sobre la faz de la tierra. Entonces, Dios queriendo prevenir esos accidentes espirituales, por eso pone límites en nuestra vida, para que nosotros no vayamos. Por eso es que Dios habla en la Biblia. Voy por aquí, voy terminando. Pues, acuérdense de eso. Cuando yo le diga a Rolando que toque la guitarra es cuando voy a terminar de verdad. ¿Ah? Por eso es que la Escritura dice que tengamos cuidado con el yugo desigual. Amén. ¿Ves? Aunque hay mucha gente que ya no cree en el yugo desigual y se enamora de alguien y dice, no, yo lo convierto. Ese yo me lo gano para Cristo. Pero la Biblia dice que Dios le dijo al profeta Jeremías, no te conviertas tú a ellos, que ellos se conviertan a ti. Porque tienen que entresacar y hacer separación entre lo profano y lo santo. Entonces ahí está una ley de Dios que nos pone, aleluya, una restricción. Y alguien dice, pero ¿qué hay de malo enamorarse de un inconverso? Lo malo es que él está ahí como una ovejita que no mueve ni un dedo, tranquilo hasta que la presa caiga. Aleluya. A la vez que te lleva al altar, te dice al otro día de la luna de miel, tú no vuelves para la iglesia. Gloria a Dios. Ahí es. ¿Y qué usted va a hacer? Ya no tienes opción. Ahora estás enlazada alma, cuerpo y espíritu con alguien que no piensa en Dios, que no alaba a Dios. Y entonces vas a tener que ahora pedirle a Dios que Dios cambie el panorama de tu vida. Por eso es que está esa ley ahí. Por eso es que Dios nos previene, para que no pasemos ese mal rato y podamos hacer las cosas de manera que Dios pueda ser engrandecido. Número 3, Él pone límites en nuestra vida, porque hay cosas que para algunos pueden considerarse que no son pecados, pero van matando nuestra consagración. La Biblia dice que todo te es lícito. Todo te es lícito. Todo te es lícito. Puedes hacer muchas cosas. Puedes ir para aquí, puedes ir para allá. Aleluya. Pero no todo nos conviene. Y ese versículo está hablando de aquellas cosas que no son pecados, pero no me convienen. Poderoso Jehová. Porque van matando el deseo de buscar a Dios. Usted se va a dar de cuenta que hay algo que no está bien dentro de la vida de un ser humano, cuando algo que se está practicando te está matando el deseo de acercarte a Dios, te está matando el deseo de buscar a Dios. Si algo que estamos practicando me está matando el deseo de ir a la iglesia, de congregarme y de buscar a Dios, y que de Dios cumpla el plan y el propósito en mi vida, eso lo tengo que eliminar. Poderoso Jehová. Hay cosas que Dios nos dice y nos habla, porque Él no quiere que nosotros perdamos una consagración que Él está formando en nosotros. Nosotros nacemos con un trauma cuando vamos creciendo en nuestra niñez. ¿Cuál es el trauma? El trauma es la palabra no. Esa es la palabra que más oyen los niños. Esa es la palabra que más oyen los niños. Esa es la palabra que más usted escuchó cuando era niño. No toque eso. No haga eso.
todo ese no. Dicen los que saben de la ciencia y del comportamiento del ser humano que todo el mundo crece con un trauma hacia esa palabra. Por eso es que cuando llegan a grande, usted le dice que no y usted ve que hasta la cara se le transforma. Porque tantas cosas que le han dicho que no, ya el no para ellos no lo quieren escuchar. Entonces ese no va creando, pero muchas de las veces que nuestros padres nos dijeron que no, era para nuestro bien. Amén. Y muchas veces el no de Dios, en todas las ocasiones que Dios nos diga no, es para nuestro beneficio. A veces nos acostumbramos y queremos que Dios nos diga que sí. Y lleva un momento que Dios lleva un tiempo, una temporada diciéndonos que sí. Nosotros estamos contentos porque todo lo que le decimos a Dios sí, dale, sí, sí, sí. Hasta que un día Dios te dice no. Usted se ha pensado, se ha sentado y ha reflexionado un hombre como David, un hombre como David que tenía en su corazón el deseo de levantarle casa a Dios. Y tenía un almacén de todo lo que iba a hacer en ese templo. Todo el oro estaba ahí metido. Todas las cosas estaban ahí metidas. Pero un día Dios le reveló. Y un día Dios le dijo: tú no vas a edificarme casa. Se le fueron las ilusiones a David. Porque David, como era un hombre de guerra, sus manos estaban llenas de sangre. Pero Dios pudo haber permitido que le edificara. Pero dijo: tú no vas a edificar. Todo eso que tú guardaste no es para ti. Es para otro. Y hay gente guardando cosas para otro. Alaba la gloria de Jehová en este día. Hay cosas que tú estás haciendo, pero es para otro, no es para ti. Sino que Dios te está utilizando para que tú abras el camino. Usted me está entendiendo lo que estamos hablando. Muchas veces hacemos cosas y nosotros ni las vamos a disfrutar porque es para otro. Poderoso Jehová. Aleluya. Toca la guitarra, Rolando, para que sepan que es verdad. ¿Cuál es el beneficio de obedecer a Dios? ¿Cuál es el beneficio de obedecer a Dios? El beneficio de obedecer los límites de Dios es que Dios nos va a honrar. Él le dijo a Samuel: yo honraré a los que me honran. A veces el que nosotros sigamos las instrucciones, las indicaciones de Dios, nos va a costar ser criticado, nos va a costar ser marginado. Y ahora tú te convertiste en esos aleluyitas. Ahora eres un alborotoso igual que esa gente. Tú estás loco. Poderoso Jehová. Pero si tú sigues las indicaciones de Dios, a lo largo del camino Dios te va a honrar. Y Dios va a decir: este hombre, esta mujer respetó mis límites, respetó aquellas restricciones que yo le puse porque él entendió que eran para su beneficio. Si nosotros seguimos las instrucciones que Dios nos ha puesto en el camino, Dios nos va a honrar. Hay una garantía de que vas a recibir una gran bendición. Aquel que respeta los límites que Dios pone, porque los límites con el tiempo se convierten en convicciones para nosotros. Y esas convicciones se convierten en una ley de vida para que las practicas. Ese día, algún día, el porque tú has vivido de la manera en que Dios quiere que tú vivas, la bendición de Dios te alcanza. La bendición de Dios llega a tu vida. Puede ser que haya escasez, puede ser que ahora no tengas mucho dinero, puede ser que ahora estés pasando una dificultad, pero si honras a Dios, si buscas a Dios y sigues las indicaciones que Dios ha puesto, esa bendición va a llegar a tu vida. Va a llegar, te va a tocar. Te va a tocar la puerta. Llegaron muy lejos. Y todos aquellos, los propósitos de Dios, que respetaron los límites de él y sus amigos, cuando llegaron y fueron escogidos por el rey que buscara jóvenes que estuvieran aptos para estar en el palacio, y entre ellos fue escogido este remanente. ¿Sabe qué pasó? Cuando llegaron allí, había otra cultura, había otra enseñanza, había otra manera de pensar. La mejor universidad de aquella época era Babilonia. Pero Daniel llegó allí y le cambiaron sus nombres.
le cambiaron completamente su nombre. Estos babilónicos tenían la idea de que los nombres tenían que ver con el destino de la gente. Le cambiaron sus nombres. Pero cuando llegó el momento que los separaron, porque los estaban preparando, y llegó el copero, y llegó allí el que sirve la comida, cuando Daniel y sus amigos se sentaron en la comida, dijeron: esta comida a nosotros nos la prohibieron comer. Nosotros no podemos comernos esto. Entonces Daniel se buscó al eunuco, el que estaba en cargo, y le dijo: ¿sabes? Yo quiero que tú sepas algo. Y dice el libro que Daniel propuso, se dispuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, que es una tipología de la comida del mundo. Y allí Daniel le dijo: esta comida nos enseñaron en nuestro país, nos enseñaron allá en la iglesia, nos enseñaron allá nuestros padres, que esta comida que es dedicada a ídolos no la podemos comer. Nosotros vamos a comer verduras, nosotros vamos a comer legumbres. Esa es la comida. Yo quiero que no se me obligue a comer otra comida que no sea la que Dios me enseñó a comer. Eso, sencillamente respetar los límites de Dios. Daniel pudo haber dicho: aquí no está mamá, aquí no está papá, aquí no está el pastor, aquí no está nadie, aquí voy a comer lo que me dé la gana. Pero Daniel tenía temor a Dios, porque Daniel sabía que por encima de los ojos de los hombres están los ojos de Dios, que atalayan la tierra. Y le dijo Daniel: vamos a hacer un trato tú y yo. De aquí a 10 días, déjame comer la legumbre y ven a 10 días y haz la prueba. Y cuando pasaron los 10 días y llegó el jefe de los eunucos y le dio y vio el rostro de Daniel, el rostro de Daniel y sus amigos era más resplandeciente que los demás. Vio la diferencia. Porque aquellos que respetan los límites llegan muy lejos en el propósito de Dios. Daniel se convirtió en los hombres más importantes en Babilonia. Y la Biblia dice que se convirtió porque en él había un espíritu superior a los demás. Daniel por haber honrado a Dios. Daniel por entender que la libertad que Dios le había dado era una libertad limitada, pero que esa libertad limitada traía bendición. Llegó muy lejos en su ministerio y en el camino que Dios tenía trazado para él. Por eso es que yo quiero decirte y culmino. Algunos aquí tenemos la segunda tanda y ya los ojos de muchos no pueden más. Bendice a Dios por los límites, porque Dios sabe que eso es lo mejor para ti. Así es, aleluya. Bendice a Dios por los límites, porque Dios sabe que es lo mejor para ti. En esta noche, terminé. Esto es ensayando. Esto es un aperitivo lo que hemos traído hoy. Nada más que con este mensaje usted se va a dar cuenta. Se va a dar cuenta lo que creemos con este mensaje. Gloria a tu nombre. Podemos traer un mensajito para que la gente se quede, pero yo quiero traer un mensaje de la verdad, porque la verdad también hace que la gente se quede. Hoy, en esta noche, yo quiero hacer un llamado. Y el llamado es para alguna vida que está aquí, que quizá no sabe lo que es la libertad, sino que vive una libertad que vive todo el mundo. La libertad de, bueno, yo hago lo que yo quiero, yo entro a mi casa cuando yo quiero, yo voy donde yo quiero. Y esa libertad, ¿tú sabes cuál es esa libertad? Esa es la libertad de un hombre que se trepa un avión, porque dice: como yo soy libre, yo voy a montar en avión y me voy a tirar con paracaídas, porque yo soy libre, yo hago lo que yo quiera. Y cuando se monta en el avión y suben a 30.000 pies de altura, y el hombre se lanza con el paracaídas porque es libre, pero cuando va a abrir el paracaídas no le abre. Esa libertad no sirve, porque esa libertad no tiene límite. Haz lo que tú quieras, lánzate donde tú quieras. Y el hombre se lanzó, no le abre el paracaídas, va a caer muerto cuando llegue abajo. Poderoso Jehová. Entonces esa libertad común no es la libertad de Dios, porque Dios no quiere la muerte del impío.
Porque Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque Dios vino a salvar al hombre del juicio eterno que un día se va a derramar sobre la faz de la tierra. Por eso que si llegaste hoy aquí, la idea de Dios para tu vida es que tú puedas reconocerlo en esta noche. Y tú puedas decir: yo quiero experimentar la libertad de Dios. Yo quiero saber qué se siente vivir la libertad de Dios. Por eso esta noche, habrá alguien aquí en esta noche, ya yo terminé. Habrá alguien aquí en esta noche que dice: yo quiero experimentar esa libertad. La libertad de Dios. Estoy experimentando la libertad, la que me han enseñado, la que he visto desde que tengo conocimiento, la que yo puedo hacer lo que yo quiera. Pero esa libertad me está trayendo sufrimiento, me está trayendo decepciones. Esa libertad, hoy te estamos enseñando que esa libertad no te garantiza una vida eterna. Pero hoy Dios quiere ofrecerte la verdadera libertad. Que aunque tenga restricciones, que aunque haya límites en esa libertad, es una libertad que te garantiza la vida eterna y te guarda y te cuida de los peligros que trae este mundo y de aquellos golpes que Satanás da para acabar con la vida de un ser humano. Póngase de pie, iglesia. En esta noche, ¿habrá alguien aquí en esta noche? ¿Habrá alguien aquí en esta noche que quiera experimentar esa libertad? ¿Habrá alguien aquí en esta noche que diga: yo quiero experimentar esa libertad en esta noche? Tú que has llegado aquí